Chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia de antropología social. Vamos a abordar todo lo relacionado a la diversidad cultural. Si nos hemos dado cuenta, chicos, desde la primera sesión, este estudio del hombre que se da desde el punto de vista antropológico, sus relaciones, sus costumbres, las tradiciones, de qué manera conlleva a poder entender nuestra forma de actuar, de qué manera, ¿verdad?, es posible reconocer lo multifacético de nuestra cultura, ¿sí? No únicamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Cuando hablamos del término diversidad cultural, pues nos referimos al grado, ¿verdad?, de esta variación, como su nombre lo dice, de esta diversidad cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en las que existen interacciones de diferentes culturas coexistentes, ¿sí? Hablábamos de cómo algunos estados, algunas organizaciones, pues consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio, ¿verdad?, común de la humanidad, y que tienen políticas, tienen actitudes favorables a ellos. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden, ¿verdad?, la preservación y la promoción de culturas existentes. El deber, fíjense muy bien, de los estados es tomar las medidas para preservar, para promover esta diversidad cultural, que sirva más que nada de base, ¿verdad?, para una mayor cooperación internacional en el ejercicio del derecho mediante la creación de obligaciones, así como aumentar la transparencia en el ámbito político, cultural, sus objetivos y su desarrollo. Esto debería de servir a sí mismo de punto de referencia a distintas sociedades que se ocupan de negociaciones, ¿verdad?, de lo que refiere al comercio internacional, y que pondría de relieve la necesidad de los gobiernos de disponer dentro de lo que es un margen normativo, ¿verdad?, la preservación, la promoción, la diversidad cultural mediante el establecimiento de derechos y obligaciones. Todo esto de acuerdo a las disposiciones, ¿verdad?, obligatorias sobre las medidas relativas a la creación, primeramente, a la producción, a la distribución, a la comunicación, a la exhibición y a toda la cuestión que tiene que ver con el contenido cultural, ¿verdad? Veíamos también todas estas cuestiones en cuanto a tratar de colmar ese vacío que existe actualmente desde el punto de vista de la diversidad cultural. Cómo se da dentro de la normativa, ¿verdad?, que hablamos en cuanto a cuestiones internacionales, en cuanto a la cooperación, en cuanto a los derechos, a las políticas, ayudaría, ¿verdad?, de gran manera dentro de lo que son los países para retener esa capacidad de promover políticas culturales necesarias, ¿sí? Y que en otros foros, a lo mejor en cuestiones internacionales, pues en particular tener acuerdos paralelos, ¿verdad? Actualmente pues es de reconocimiento, sobre todo general, esta diversidad cultural, esta forma que parte del patrimonio común de la humanidad, y que esta diversidad de bienes, esta diversidad de servicios culturales, ¿verdad?, pues proceden de fuentes tanto nacionales como extranjeras, y que a final de cuentas vienen a introducir externalidades positivas, es decir, las ventajas sociales, las ventajas culturales que superan el valor puramente comercial dentro de lo que hablamos de los bienes, ¿verdad? Existe también dentro de lo que viene siendo la UNESCO, esta Declaración Universal de la UNESCO, ¿verdad?, sobre el tema de diversidad cultural. Por ejemplo, se reconoce que los bienes y servicios culturales no deben tratarse simplemente como un producto básico o bienes de consumo, ¿verdad?, sino todas las cuestiones que conlleva dentro de lo que es el término de diversidad cultural. En esta cuarta sesión, chicos, y abordando dentro de lo que fue el término de cultura, todos nuestros hábitos, todas nuestras creencias, las formas adquiridas que se dan, ¿verdad?, sobre todo en el seno familiar, y que hemos venido abordando la diversidad tanto en cuestión y materia
educativa, ¿verdad? Desde todos los niveles y cómo se refiere precisamente a estas áreas donde existen interacciones, ¿verdad? Donde existen estas diferentes culturas. Y hablamos de esta declaración de la UNESCO precisamente, ¿verdad? Que fue adoptada en noviembre del 2001. Dentro de él está amplia variedad de culturas, ¿verdad? En el proyecto de convención sobre esta red internacional de política cultural para la cooperación entre las partes, ¿verdad? Entre un número de asuntos. Entonces, chicos, debemos de tener en claro que la diversidad cultural refleja la multiplicidad, la interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio, ¿verdad?, común de la sociedad. Dentro de este término de diversidad cultural se manifiesta la diversidad del lenguaje. Recuerden, ¿verdad? Las creencias religiosas, las prácticas del manejo de la cuestión de la tierra, del arte, de la música, la estructura social, en la selección, ¿verdad? De la cuestión de la alimentación, la dieta de un país y todo el número concebible de atributos de la sociedad humana. Anteriormente, ¿verdad? La UNESCO como el elaborador de ese mandato cultural, sus competencias en materia de diversidad cultural, su carácter universal, pues la UNESCO es esa institución apropiada para elaborar un marco internacional de las políticas culturales y de dar sobre todo, chicos, la coherencia a objetivos de política pública, ¿verdad? Y que es muy distinto, pero que están interconectados y que podría tratarse de las diferentes culturas en el mundo, porque precisamente el término diversidad se refiere a muchas cosas diferentes o similares, ¿verdad? Refiriéndose a culturas, pues serían, por ejemplo, hablábamos de las religiosas, las políticas, las culturales, ¿verdad? En cuanto a las prácticas sociales y que en esta diversidad, por ejemplo, dentro de lo que es la UNESCO, pues se reconoce precisamente lo que hablábamos de los bienes, los servicios culturales, que no deben tratarse simplemente como productos, ¿verdad? No simplemente como unos bienes de consumo y que los gobiernos, sobre todo, deben fomentar que haya una amplia disponibilidad de ese contenido cultural variado, un marco internacional eficaz, ¿verdad? Aseguraría que las obligaciones, que los derechos, en virtud de los acuerdos de todos los países, ¿verdad? De esta cuestión internacional, pues den cabida y den apoyo a la capacidad para materializar en el ámbito nacional los beneficios de la diversidad cultural. Es un tema que vamos a venir abordando y sobre todo en las cuestiones en esta cuarta sesión, ¿verdad? En lo referente a este término, ¿verdad? De qué manera hablamos de esto multifacético. Comentábamos también en clase cómo en un mismo país, ¿verdad? Existen diferentes grupos, existen diferentes culturas que vamos adoptando, que vamos adquiriendo, que se va compartiendo, sobre todo en las cuestiones de interculturalidad, ¿verdad? Y que son términos muy importantes porque desde el punto de vista antropológico, cuando hablábamos de estas transformaciones, cuando hablamos de estos cambios necesarios en el ámbito del ser humano, ¿verdad? Y de qué manera nos comportamos, de qué manera actuamos, es necesario tener el conocimiento, ¿verdad? De estos acuerdos que ya están establecidos y que a partir de la UNESCO nos permite visualizar, ¿verdad? Estos derechos, estas obligaciones y que sobre todo se encuentran en los documentos establecidos, ¿verdad? Para el término de cultura. Dentro de esta diversidad también tiene la finalidad de contribuir pues el entendimiento, ¿verdad?, de cómo este mundo moderno atraviesa pues diferentes cambios, cómo estamos inmersos y que nos queda una gran tarea, ¿verdad?, de protegerlos, de respetarlos, porque nos permite pues precisamente esta semejanza, esta diferenciación, este término cultura, ¿verdad?, que nos permite referirnos a todo aquello que es propio o que es relativo a la cultura, ¿verdad? Esta convivencia, este conocimiento y los valores como el respeto, la
tolerancia, porque es el hecho precisamente de respetar, de tolerar al otro que vive al lado nuestro, aunque no manifiesta, ¿verdad?, las mismas creencias, las mismas cuestiones culturales, pues resultará siempre un paso adelante en cuanto a personas, ¿verdad?, de cómo funciona esta diversidad y cómo se da la gastronomía, el paisaje, todo lo relacionado, ¿verdad?, al tema dentro de lo que es esta unidad. Yo voy a estarles asignando, chicos, diversos complementos, diferentes lecturas. Vamos a realizar como siempre nuestras notas clases. La cuestión de ir identificando esas palabras claves, de realizar nuestro glosario con las palabras que son de difícil comprensión y sobre todo, chicos, porque estamos ya llegando dentro de lo que nos conlleva, ¿verdad?, a nuestra última semana de clase. Todo lo que engloba el término cultura, todos los términos, ¿verdad?, que hemos venido realizando en cuanto a esta materia de antropología social. Es complejo, ¿verdad?, hablar del ser humano, sobre todo la vida en sociedad, el punto de vista que tenemos del contexto histórico, ¿verdad?, la época, la evolución que se está viviendo, pero que es necesario dentro de nuestra formación, pues adquirir los conocimientos necesarios, lo que nos permitió, gracias al hábito de la lectura adquirida, ¿verdad?, que ya teníamos dentro de nuestra educación desde que ingresamos a todo el campo, ¿verdad?, educativo, a nuestra formación académica, pero que hay materias que nos dan la pauta dentro de lo que es el estudio, ¿verdad?, de cada una de las costumbres, de cada una de las culturas, de la forma de vida, de la forma de interacción, de la forma en cómo hablábamos, ¿verdad?, cuando el término cultura, estos elementos materiales, estas técnicas, estas herramientas, tanto materiales como inmateriales, este conocimiento de creencias, estas cosmovisiones, estas tradiciones, estas normas, ¿verdad?, que son compartidas por un grupo humano y de qué manera esta diversidad cultural de la que venimos abordando, pues presenta de manera muy general esta diferencia entre personas, entre grupos, entre territorios, y lo cual nos refleja la multiplicidad o la interacción de culturas, de religiones, de lenguas, de modos de vida que forman parte del patrimonio común de la humanidad, ¿verdad? Y de qué manera conlleva estos términos, tanto la diversidad, tanto la cultura, tanto esta cuestión que se da en el ámbito, ¿verdad?, político, económico, social, y cómo conlleva también algunas problemáticas, ¿verdad?, porque surgen cuando se sustituyen unas culturas por otras, cuando, cuando los contactos entre distintas culturas suelen ser pacíficos, ¿verdad?, a través de las migraciones que hablábamos de pronto, de los medios de comunicación, del turismo, de los negocios, entre otros, ¿verdad?, pero que también han sido frecuentes en la historia los contactos violentos entre distintas culturas, cuando un pueblo conquista a otro y le impone su cultura, ¿verdad? Este desafío de imponer hoy es el concepto de diversidad cultural, es la aparente contradicción entre integración y diferencia. Este intercambio entre diversas áreas del planeta nos permite, chicos, valorizar los elementos propios de nuestra cultura a la que pertenecemos, ¿verdad? Este carácter de pertenencia, de identidad. Además, nos permite conocer y adoptar rasgos de otras culturas que puede resultar enriquecedor para nuestra formación. Las culturas, vamos a recordar que no son estáticas, sino que evolucionan, ¿verdad?, con la incorporación de las aportaciones de otra cultura. Las grandes culturas como Europa, América Latina, América, Rusia, ¿verdad?, de qué manera se da en cada uno de los continentes. Vamos a ir trabajando en las distintas actividades que les voy a ir incluyendo en plataforma. Vamos a ver algunos temas, ¿verdad? Vamos a utilizar los diferentes elementos audiovisuales, podemos realizar nuestras maquetas, algunas entrevistas, ojalá sea posible, dentro de las investigaciones documentales que vamos a realizar, ¿verdad? Y vamos a
que conlleve la realización de unas instrucciones para un pequeño informe escrito que nos va a permitir enriquecer dentro de lo que llevan algunos mapas, algunos países, algunas poblaciones, las distintas culturas, algunas imágenes, ejemplos, alguna comparación que se da, ¿verdad?, en esta gama de culturas. Primeramente hablábamos del idioma, ese principal elemento cultural, ¿verdad?, este lenguaje, cómo nos da la forma de comunicarnos. Vamos a ir tratando de dar un informe de manera general, cómo constituye, ¿verdad?, chicos, esta comunicación que conlleva, ¿verdad?, un rasgo distintivo de nuestra sociedad y pues que nos sirve de elemento de unión entre personas de las que hablamos, ¿verdad?, a lo mejor distintas etnias, distintos grupos y la lengua o el idioma, ¿verdad?, que son lo mismo, que no son lo mismo, pero que la lengua es ese sistema lingüístico que hace posible la comunicación, ¿sí?, entre los pueblos. Y el idioma viene siendo la forma particular de comunicarse. Por ejemplo, ¿verdad?, entre Chile, México, España, pues compartimos la misma lengua, el español, pero el idioma entre ambos es diferente. Se han formado de acuerdo a los modos de vida de cada una de las naciones, ¿verdad?, la forma que tenemos de expresarnos. Se hablan muchas lenguas en Asia, en África, ¿verdad? Y otro factor importante, ¿verdad?, dentro de la cultura viene la religión, ese conjunto de creencias, esas prácticas que se relacionan con un conjunto de personas, ¿verdad? Cuando veíamos la cuestión de la simbología, los ritos, ¿verdad? Y cómo la religión influye en la forma de vida de las sociedades, directa o indirectamente, ¿verdad? Pues nos condiciona nuestros valores, nuestra forma de organizar la familia, los hábitos alimenticios, las fiestas, la arquitectura. Entonces la religión constituye un elemento de identidad cultural y existen dentro de las identidades religiones muy grandes, ¿verdad?, dentro de estas identidades culturales de las que hablamos, una diversidad en cuanto al cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo, ¿verdad? Y existe este patrimonio cultural del que hablamos, que es referirse a todo tipo de manifestaciones, a toda creación del hombre, hablábamos material o inmaterialmente, ¿verdad? Y que es algo de gran valor para la diversidad cultural y considerada esencial para la permanencia de la identidad, para la permanencia de la cultura de un pueblo, de una sociedad, ¿verdad? Cómo se clasifica el patrimonio cultural. En nuestro país existen diferentes estados que son considerados patrimonio cultural de la humanidad, ¿verdad? Por su valor histórico, por su valor arqueológico, por su valor étnico, documental, bibliográfico, científico, y que tiene una gran relevancia, que es importante para la identidad y la permanencia de los territorios del tiempo. ¿Sí? En esta globalización de la cultura, desde la cuestión del cine, desde la cuestión de la música, la moda, ¿verdad?, los héroes, los ídolos, la publicidad, de qué manera nuestra cultura, sobre todo la cultura juvenil, las redes sociales, las tribus urbanas, los movimientos estudiantiles, ¿sí?, todo lo que conlleva para poder realizar las cuestiones en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces es importante conocer esta diversidad. En cuestión y en materia, el decir tú eres una persona de determinada etnia, ¿verdad? Las características propias que tenemos, cómo los que viven del otro lado del mundo los vemos como personas tan distintas, de qué manera su cabello, su forma de comportarse, ¿verdad? Cómo estamos mezclados entre el mundo y qué nos hace tan diferentes y tan semejantes. Vamos a ver todas estas cuestiones propuestas, ¿verdad? Sobre todo en la escuela, la intervención de diálogo, que entendemos por inclusión escolar, cómo se crean estos grupos compuestos, ¿verdad?, entre el abordaje entre profesores, maestros, alumnos, y cómo cada una de las culturas presentes, ¿verdad?, en el centro para reflexionar, para elaborar orientaciones adecuadas para una educación intercultural. El tema es complejo, chicos, el tema es
multifacético, ¿verdad? El enfoque, la cuestión que se le da y sobre todo tener el conocimiento de cómo el hombre en sociedad se organiza, cómo van las cuestiones culturales, ¿verdad? Y lo vamos a ir reconociendo en esta sesión. Así que chicos, voy a estarles incluyendo dentro del material, ya cuentan, ¿verdad? Dentro de plataforma, una vez que les asigne, las diferentes lecturas, el material de apoyo, los diferentes videos, las diapositivas que nos van a dar precisamente el apoyo para el entendimiento dentro de esta temática. Así que chicos, continuamos con nuestra cuarta sesión en las diferentes plataformas.